¿Te imaginas entrar a una tienda solo a comprar una Pepsi y salir con un avión de combate? Suena imposible, pero esta campaña fue 100% real, millonaria. Y lo más grave, fue una campaña en la que nadie en la sala de juntas se detuvo a preguntar ¿y si alguien realmente lo intenta? Porque claro, es divertido prometer un jet en la tele hasta que alguien aparece con los puntos contados y un abogado en la otra mano. Durante los años 90, Pepsi vivió en guerra con Coca-Cola. Pensaba mucho en cómo destronar al gigante y aumentar sus ventas, pues lanzaba publicidad como si el pop fuera un arma. Sus comerciales parecían videoclips dirigidos por el mismo Spielberg, y como toda marca en plena Guerra Santa, necesitaba una ofensiva tan audaz que hiciera historia. Entonces nació Pepsi Stuff, una promoción simple. Comprabas latas o botellas, juntabas puntos y los canjeabas por productos de la marca. Gorras, mochilas, chaquetas, merchandising diseñado para convertir a cada consumidor en una publicidad ambulante llevando tu marca. Pero Pepsi no quería solo eso, quería un golpe viral antes de que la viralidad existiera. Quería que hablaran de ellos y para lograrlo hizo lo que ninguna marca sensata haría. En 1995 lanzaron un comercial que pasaría a la historia. Un adolescente aparece usando sus Pepsi Points. Primero una camiseta, luego unas gafas, después una chaqueta. Todo parecía normal hasta que el chico aterriza en su colegio pilotando un avión de combate Harrier, un modelo real utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Reino Unido. Con total normalidad baja del caza entre estudiantes asombrados y se muestra en pantalla el texto Harrier Jet, 7 millones de Pepsi Points. El Harrier Jet no era cualquier avión. Era un símbolo de poder militar reservado solo para gobiernos. Y lo que hizo Pepsi fue algo brillante y suicida. Usarlo como chiste visual al final del spot con un mensaje que decía en grande Harrier Jet, 7 millones de points. Y nadie, en ningún punto del proceso, creyó necesario aclarar que era una broma. No había letra pequeña, ni advertencia legal, ni una sola palabra que dijera esto es ficticio. Era un chiste caro, pero uno bien caro. Porque allá afuera había alguien viendo ese anuncio, alguien con buena vista y sobre todo, con mucho tiempo libre. Él es John Leonard. En ese año aún era estudiante de administración en el estado de Washington. Cuando vio el anuncio no lo tomó como un chiste, sino lo vio como un contrato. Reunió pruebas, grabó el comercial en video, consiguió una copia oficial del catálogo Pepsi Stuff, leyó los términos, descubrió la posibilidad de comprar puntos directamente y entendió lo que nadie más había detectado. La compañía había cruzado una línea contractual sin saberlo. Cuando vio el comercial, no se rió, se detuvo, lo rebobinó y lo volvió a ver. En las reglas de la promoción, Pepsi permitía que la gente comprara puntos en lugar de solo acumularlos con productos. El precio, 10 centavos por punto. Eso quiere decir que si alguien quería juntar los 7 millones de puntos que, según el anuncio, se necesitaban para ganar el avión Harrier, solo tenía que pagar $700,000. Pero comparado con lo que costaba realmente ese avión de aproximadamente $32 millones, era una ganga ridículamente tentadora. Los puntos venían en chapitas, etiquetas y empaques de productos Pepsi. Para juntarlos, básicamente tenías que beber Pepsi como si tu vida dependiera de eso, y esperar no morir de diabetes en el proceso. Leonard también diseñó una estrategia precisa, pues contactó a un amigo inversor, Todd Hoffman, quien lo apoyó económicamente, y redactó una carta formal dirigida a PepsiCo. Todo el proceso fue documentado y enviado como carta certificada. No había bromas ni ironía, solo una solicitud exacta, acorde a los términos del programa. Le envió a Pepsi la documentación junto a una carta clara. Todo fue enviado por correo postal a las oficinas de PepsiCo en Port Chase, New York. Hasta ese momento, Pepsi pensaba que tenía todo bajo control, pero lo que no entendían era que Leonard no era un bromista buscando publicidad. Pepsi, como era de esperar, entró en crisis. Le devolvieron el cheque junto a una carta burlona en la que aseguraban que el anuncio era una broma evidente. Roger Enrico asumió como CEO de PepsiCo en 1996, justo cuando el escándalo del Harrier Jet entraba a tribunales. Aunque no fue su idea, le tocó dar la cara. Leonard ya estaba confiado de que le iban a dar el jet, ya que había consultado al Pentágono con el pretexto de que era un estudiante que necesitaba la información para un proyecto escolar. Se puso en contacto con Kenneth Bacon, el principal portavoz del Pentágono de 1994, y le dijeron que sí era legal tener un Harrier, pero desmilitarizado y sin armamento.
Pero cuando esta información llegó a oídos de Pepsi, entraron en pánico silencioso. Porque si el gobierno no tenía objeción legal para que Leonard tuviera el jet, entonces el único obstáculo que les quedaba a ellos era negar que la oferta fuera real. Pepsi le ofreció a John Leonard entre $750,000 y $1 millón para evitar el juicio. John rechazó el dinero, él estaba dispuesto a hacer todo por ese maldito avión. Hasta este punto ponte a pensar un momento. Todo esto se pudo evitar si Pepsi colocaba al menos un disclaimer en su anuncio. Pepsi se adelantó estratégicamente a John Leonard presentando una demanda preventiva en Nueva York antes de que él pudiera iniciar acciones legales. La intención de la empresa era clara: tomar control del caso, evitar ser demandados en una jurisdicción desfavorable y dejar establecido que el comercial del jet era una broma evidente, no una oferta real. Leonard, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. En agosto presentó su propia demanda argumentando publicidad engañosa, con el respaldo de su abogado Larry Shantz, donde exclamó: Pues es un gran concurso y regalo. El punto honesto es que el hombre tiene derecho a su avión Harrier. En ese momento ya tenía experiencia en demandas civiles y comerciales, y era el tipo de abogado que sabía cómo generar presión pública y jugar fuerte en negociaciones. Aunque parezca contradictorio, ambos se demandaron casi al mismo tiempo, pero Pepsi lo hizo primero para posicionarse como la parte perseguida y no la ofensora. Al final, los casos se consolidaron y el juicio siguió adelante bajo la narrativa que Pepsi había intentado imponer desde el inicio. El caso fue admitido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York bajo el título Leonard contra PepsiCo Inc. Tiempo después, un joven futuro abogado llamado Michael Avenatti se unió a su causa cuando apenas tenía 25 años. En ese tiempo, trabajaba para una firma de abogados en la sede en Los Ángeles. Tenemos que ejercer presión pública en nombre de John Leonard. Vamos a patear el trasero de Pepsi y de todos sus abogados y todos sus tipos de medios. Vamos a superarlos en su propio juego, exclamó Avenatti. Sin dinero para competir con la publicidad de Pepsi, apostaron por una ofensiva mediática gratuita, radios, entrevistas y TV. Avenatti investigó a fondo, descubriendo que Pepsi ya había usado el mismo anuncio en Canadá con una aclaración y otra campaña diferente en torno de Pepsi que en Filipinas causaron una tragedia por una promoción mal ejecutada. Pepsi se defendió con artillería pesada. Contrató a Arnold Porter, un bufete top de Washington, y a Fox Kittner Kahn de Nueva York y el abogado Charles Osola. Ellos no iban a negociar, iban a aplastar. Durante la sesión final, Pepsi llegó a convencer duramente con estos argumentos que bastaron para que la jueza resolviera el caso en solo 10 días mediante juicio sumario, sin llegar al jurado con 3 razones clave. Primero, que nadie en su sano juicio pensaría que una empresa te regalaría un avión militar por juntar tapitas. Segundo, el anuncio no tenía validez contractual. Y tercero, que todo era tan claramente una broma, que hasta le pusieron música épica y un adolescente aterrizando como Rambo. Aunque Leonard presentó el cheque de $700,000 y el catálogo donde figuraba el Harrier como prueba de intención real, no fue suficiente. Hasta este punto. Cuéntame, ¿tú creerías un anuncio tan loco como este? Déjalo en los comentarios. Tiempo después, para la jueza Kimba Wood, concluyó al final que ningún espectador razonable podía considerar el anuncio como una oferta real. El fallo fue emitido en agosto de 1999 a favor de PepsiCo. Pepsi no le dio nada, ni el jet, ni el dinero, ni las gracias. Solo una lección gratuita: no todo lo que vuela en un comercial aterriza en la realidad. En pleno escándalo del jet Harrier, desde finales de 1996 hasta 1999, las acciones de PepsiCo crecieron significativamente, según Macrotrends. A pesar de la gran atención mediática y el circo generado por la demanda, el valor de las acciones de la compañía no parece haber sido afectado negativamente. De hecho, mostró un fuerte crecimiento en ese periodo. Este caso demuestra que en la publicidad, prometer de más puede salir más caro que una campaña entera. Porque cuando una marca juega con las expectativas del público, no solo arriesga una demanda, arriesga su credibilidad. Y en el mundo empresarial, perder la confianza es más peligroso que perder dinero. Con el paso de los años, Leonard mantuvo una estrecha amistad con Todd Hoffman, su principal respaldo financiero, y juntos aparecieron en el documental de Netflix Pepsi, Where's My Jet?, junto a sus abogados del momento. Hoy admite que fue oportunista y se burla de su ingenuidad. ¿Qué tipo de idiota pensó que iba a conseguir un jet, hombre? Pero si crees que esta marca exageró, espera ver lo que hizo esta empresa que no lo podrás creer. Nos vemos ahí, en el próximo capítulo. Un saludo.